hoy aquí con nosotras y con nosotros. Venido anoche con su compañera Miriam, cansadísimas y cansadísimos, desde Cádiz, desde uno de los FMS estos de batalla de gallos, donde bueno, pues ganó las 2 batallas y ahí está, arrasando. Así que él también nos explicará un poco de qué va su rollo. Así que un fuerte aplauso para Arcano y Quique Gasu. ¿Qué pasa? Un placer estar aquí, un placer estar en Geldo, ver todas las actividades culturales que hay aquí y nada, pues ha salido lluvia, pero siempre podemos improvisar, siempre podemos encontrar una alternativa, así que vamos a estar aquí charlando un rato. David va a estar aquí como moderando la conversación. Igualmente nos gustaría que vosotros y vosotras intervinierais cuando quisierais, que nos preguntarais lo que queráis y di algo para que deje de hablar yo. Nada, que gracias por no haberlo cancelado por la lluvia y haber encontrado esta solución tan cookie. La verdad es que mola un montón. Cookie sí, me encanta. Es súper cookie, ¿no? Luego metes la palabra cookie en alguna... Pero no las cookies de internet, las cookies de... Vale, las que no hay que aceptar. Exacto, así que gracias por improvisar esta solución tan bien solucionada, valga la redundancia, y gracias a todos vosotros por haber venido igualmente a pesar del clima y demás, así que vamos a disfrutar, no sé, lo que queráis comentar, no sé, esto va a ser puramente improvisación en sí mismo, no solamente improvisar el rap, sino improvisar todo, así que disparar, no sé. Sí, estamos improvisando. Nada, me gustaría mucho que cada uno contase un poco por qué se arrancó con su disciplina y cómo empezó y luego pues ya vamos viendo también si nos contáis algún secretito, alguna técnica, alguna... O sea, pues como por ejemplo ser campeón internacional de freestyle, por ejemplo, estaría bien que te contaras un secretito. Y tú cómo has llegado al nivelazo que has llegado de sonidos que luego podéis comprobar, ¿eh? Todo esto luego se demuestra empíricamente, porque, para que veáis que no son los farsantes, que todo es inteligencia artificial, ¿eh? Así que quien quiera que dispare primero. Bueno, que por cierto, o sea, tú y yo tenemos la misma edad. ¿Cuántos años tienes? Yo 32. Eres más mayor. ¿Mucho? No, yo tengo 31. Ah, yo que me sonaba que teníamos casi sí, igual, sí, ¿no? Yo soy del 94. Yo del 93. Del 93, Ajá. exacto. Bueno, pues los mayores primero. No, a ver, lo decía un poco porque de hecho cuando yo empecé a hacer el tema de beatbox y tal, yo veía vídeos de Arcano en las primeras batallas que participaba, o las primeras o de las primeras de Red Bull y tal, contra los mayores. Y bueno, y a mí me sirvió en parte, aparte de muchos otros motivos y tal, como el estímulo y como motivación para lanzarme, ¿no? Porque cuando yo empecé a hacer beatbox, que fue cuando yo tenía 12 años, una cosa así, o sea, hace 20 años ya, nunca lo había calculado. Claro, había muy poquita gente, porque es un arte realmente muy nicho, es muy pequeñito y tal. Hoy en día ya está muchísimo más expandido, ahora hay muchísima gente que lo practica y hay, como en el tema del rap, hay ya varias organizaciones, no solamente hay una que lo monopoliza todo. Y éramos muy poquitos, entonces a mí me daba mucha vergüenza el mostrarlo o el quedar con gente para compartirlo, el presentarme a batallas, que las había, muy underground todo, pero me daba mucha vergüenza. Y bueno, y de ver a alguien pues de mi edad, entre otras cosas, alguien de mi edad que con 2 cojones se tiraba ahí contra los mayores y encima les ganaba, decía, claro, ¿por qué yo no? Y bueno, yo lo descubrí con muchas otras personas con vídeos en YouTube, el mítico vídeo este de Joseph Pulpo, el francés este que hacía el... Un clásico. Es un clasicazo, yo descubrí el beatbox con ese vídeo y lo empecé a practicar ahí. Además es que lo descubrí en una comida que hice con unos amigos, que jugábamos torneos de fútbol y tal, y siempre hacíamos una barbacoa al terminar. Y vimos el vídeo y nos quedamos todos flipando, todos intentándolo, llenando la pantalla de babas. Pero bueno, no nos salía, evidentemente, bueno, no es una cosa que te salga a la primera. Y bueno, dejé estar un poco ahí, ¿no? Y al año siguiente fue cuando apareció, los más mayores, os acordaréis, el concurso este de Telecinco, Tú sí que vales,
apareció Roberto, también conocido como Chicano en el mundo del beatbox. Fue el primer campeón de España de beatbox, del primer torneo que se hizo oficial. Y la petó, ¿no? Y yo vi esos vídeos y ahí sí que dije, vale, sí, o sea, yo quiero hacer esto, esto mola con huevo. Y ahí sí que fue a piñón, sin parar, costó mucho. Al principio, evidentemente, no salen los sonidos, salen sucios, no suena a música, suena a ruiditos ahí, como buenamente puedes. Mis padres me decían, deja de hacer ruidos, estar ahí yo en la comida, en el baño, en la ducha, tal, estudiando el examen de historia, de geografía, yo qué sé. Yo ahí haciendo beatbox, no hacía otra cosa. Y bueno, nada, con los años, presentándome ya a la comunidad de beatboxers, conociendo también a mucha gente de toda la cultura hip hop en general. Sí que es verdad que el beatbox ha estado un poquito más apartado al principio, porque era como el quinto elemento, ¿no? Lo llaman. Iba un poquito más a su rollo, pero al final acabamos coincidiendo con mucha gente y bueno, con el paso de los años le estaba comentando que él y yo ya habíamos coincidido un par de veces en otras cosas, pero al final como nos hemos cruzado con tantísimas personas es más normal que yo me acuerde de él que él de mí, pero... y nada, eso, perfeccionando, al final acaba saliendo y ya es cuestión de horas, de cuánta motivación y cuántas ganas le eches. También tiene un componente, el tema del beatbox, muy musical, de teoría musical me refiero, sobre todo de percusión. Y bueno, pues también estudié, no en un conservatorio, digamos, reglado de música y tal, pero por mi cuenta, de manera completamente autodidacta, estudié mucha música y también gracias a ello pues me lancé a tocar otros instrumentos, el piano, la guitarra y demás. La batería lo he intentado, pero no lo consigo, porque soy muy descoordinado, aunque me encantaría algún día poder trastear mejor con eso, pues al final es un trasto que no lo tienes a mano en todas partes. Y poco más que contar, realmente de aquí hasta hoy, pues eso, he participado en un montón de eventos, de competiciones, campeonatos de España, competiciones mundiales, ¿no? Porque los campeones de España nos clasificábamos para el mundial y demás. Y hasta aquí es verdad que yo llevo un par de años un poco más inactivos y al final todos los años acabo haciendo un par de cosas que me llama gente pues, que me conoce y qué tal para este tipo de eventos y demás y me lo paso súper bien y yo siempre digo que sí, pero estoy ya ahora más centrado, como ha dicho David, en el tema del cine, que al final estudié cine y demás y es mi otra gran pasión. Al final creo que soy una persona un poco polifacética y estoy muy metido en eso. Y sin embargo fue el beatbox lo que me abrió la puerta del cine, porque cuando estaba súper metido en el tema del beatbox estaban buscando en una obra de teatro muy importante del Instituto Valencià de Cultura y de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, la obra de Tirant lo Blanc, estaban buscando a alguien que hiciera beatbox, que hiciera música urbana, que lo hiciera en vivo, en directo, porque iban a hacer como una versión así como moderna, ¿no? de Tirant. Y bueno, pues la directora conocía a alguien, que conocía a alguien, que conocía a Frank, que conocía a alguien, que me conocía a mí, y dieron conmigo, me metí, y entonces entré primero en el tema del teatro, me empecé a formar también como actor y tal, porque también participaba como actor, y de ahí pues me llamaban para otra obra, para otra cosa, para tal, y luego el tema del cine, porque va un poco cogido de la mano, Geldo y Acción, y aquí estoy. Así que resumidamente es eso, no sé si os vale. Bueno, y el Geldo y Acción sí, también ganamos un par de veces. Pongo. Qué bueno. Me parece muy curioso la parte en la que has hablado que aprendiste música sin ir a un conservatorio, sin hacer como una formación típicamente reglada, y yo creo que el hip hop en general está muy relacionado con eso. O sea, para quien no lo sepa, el hip hop es una cultura que engloba varios elementos. Está el rap, que es la música, el breakdance, que es el baile, el graffiti, que es la pintura, digamos, los DJs y el beatbox, que es ese quinto elemento. Y yo creo que una de las cosas que tenemos en común es que cada uno se forma en su materia de manera bastante autodidacta. Y vamos aprendiendo en las distintas áreas y hay gente que llega a conocimientos técnicos bastante desarrollados sin seguir una formación específica, pero creo que hay mucha cultura del compañerismo, de la colaboración, de aprender los unos de los otros y me parece algo destacable porque nunca había reflexionado acerca de que quizás eso es uno de los elementos vertebradores del hip hop.
Luego, respecto a mí, a cómo empecé, yo empecé por mi hermana mayor. Cuando yo tenía 7, 8 años, mi hermana, que en ese momento tendría 14 años, pues yo imitaba todo lo que hacía mi hermana mayor. La música que ella escuchaba, las cosas que ella hacía, pues era como mi referente. Entonces ella empezó a escuchar rap, ella empezó a pintar graffiti, ella estaba en la cultura hip hop. Entonces, pues yo seguí con lo mismo. Empecé a escuchar canciones, empecé a escribir mis primeras rimas, un poco para imitar a los que eran mis ídolos de ese momento. Y poco a poco me lo fui tomando más en serio. Fui grabando mis primeras canciones con un micro súper barato pegado a un altavoz y yo ahí soltando las rimas y tal. Y la primera vez que me subí a un escenario fue a los 14 años, en una batalla de freestyle que fue en Benidorm. De hecho, mis padres no se creían que yo me fuera a subir a un escenario y hacer nada, porque yo siempre he sido una persona muy tímida, y lo sigo siendo, aunque no lo parezca. El rap me ha ayudado a desarrollar habilidades sociales, pero soy una persona bastante tímida y bastante mía, y socializar no termina de ser lo mío. Pues en ese momento, con 14 años, era muchísimo más. Entonces, a mí me daba vergüenza levantar la mano en clase para hacer una pregunta, me costaba hacer amigos, me costaba abrirme al mundo. Entonces, cuando yo le dije a mis padres que me iba a subir a un escenario para hacer una batalla, no se lo creían, les prohibí ir porque me moría de la vergüenza, y aún así fueron en secreto. Fue mi madre. Y nada, y ahí es cuando empezó todo, digamos, a nivel público. La verdad que el mundo de internet me ayudó muchísimo, porque ya desde bien joven, 14, 15 años, que tuve la suerte de quedar campeón de España de la Red Bull Batalla, gracias a esos vídeos pues me fui dando a conocer. Pues quizás son esos vídeos de los que tú hablabas, de 2008, 2009, que ahí era cuando empezaba a ganar cosas. Y luego, pues, poquito a poco creciendo, haciendo cosas, grabando canciones, sacando maquetas, pues haciendo mil historias, hasta llegar aquí a Geldo. Yeah. A mí me pica mucho la curiosidad de en qué momento se te ocurrió meterte en una cabina en Sol, en el centro de Madrid, y pegarte 24 horas improvisando, o sea, y de hecho, ¿cuánto tiempo de preparación, solo física, tuviste que hacer y mental para ese reto? Sí, lo del récord de las 24 horas improvisando rimas es algo que nace por mi pasión por el rap, por mi pasión por rimar palabras, mi pasión por improvisar, mi pasión por comunicar. Vi que existía un récord similar de un señor que lo hizo rapeando canciones, y que podía estar cada hora, podía callarse 5 minutos y no sé qué. Y dije, no, yo quiero hacer 24 horas improvisando rimas y sin callarme ni un momento. En el récord podía estar como máximo 3 segundos en silencio para beber agua, exacto. Beber agua, tenía batidos nutritivos. De hecho, dentro de la preparación que me preguntas, hubo preparación en distintos ámbitos. Uno de los ámbitos en los que hubo preparación para este reto, que la verdad es de las cosas más duras que he hecho en mi vida, fue a nivel nutricional. Incluso las semanas antes controlábamos la cantidad de café que yo consumía para llegar al momento del récord con la energía óptima. En el récord estaba todo dividido por horas. En el momento en el que tenía que darle un trago al batido nutritivo, hasta la hora número 12 no podía tomar ni café ni Red Bull, etcétera, etcétera. Estaba todo como muy estructurado. Para el récord hubo preparación mental también. O sea, de hecho, la primera vez que fui a terapia psicológica fue en esa época, eso es 2016, y fue para prepararme de cara al récord. De hecho, al final en terapia hablábamos de todo menos del récord en sí, pero es algo que me ayudó bastante y me dio muchas herramientas a nivel emocional. Luego, a nivel de lo que es exponerme a estar rapeando tanto tiempo, hice un par de pruebas de 10 horas. Hice una prueba que simplemente pues, me enfrenté a estar improvisando 10 horas. Para calentar un poco, ¿no? 10 horitas para calentar. Y luego se hizo las 24.
Exacto, o sea, al final era algo a lo que nunca me había enfrentado. Pues yo podía haber dado un show de 1 hora, de 1 hora y media, que al final es un show y tienes tus parones y no sé qué, pero decir, estar tantas horas seguidas, a ver si ni siquiera puedo hacer 10 horas. Y de hecho hice 2 pruebas de 10 horas. Una normal, por la mañana, tal, no sé qué, y otra por la noche, para ver cómo reaccionaba mi cuerpo ante el cansancio, ante el peor momento de energía. Y una cosa que descubrí, que luego me sirvió mucho en el récord y me pareció interesante, es que en mí la energía para este tipo de reto actuaba de manera cíclica. Yo empezaba a improvisar y a lo mejor iba por la 1 hora y media o la 1 hora 2 y de repente mi energía bajaba y yo decía, ostras, es que ni de broma voy a poder aguantar 10 horas, pero seguía rimando, aguantando ese estado de energía sin luchar contra él, simplemente creando. Y esa energía volvía a subir en algún momento y al final me permitía cumplir el reto en esas pruebas de 10 horas. Y nada, y luego me lancé a hacer el reto de 24 y salió. Yo siempre he dicho que este reto, si me hubieran puesto en una habitación sentado delante de una pared en blanco, no podría haberlo hecho. Porque al final, para improvisar, necesitas estímulos creativos. Y ahí durante el reto pues estaba encerrado en una urna de cristal, como bien decías, en la Plaza de Sol, iba pasando gente, me ponían palabras, estaban disfrazados, entraban invitados sorpresa y todos esos estímulos creativos al final eran gasolina, eran creatividad para poder estar esas 24 horas improvisando rimas. La verdad que fue una locura. Bueno, les recomiendo mucho que se vea el vídeo, el final, que cuando ya sabes que lo vas a conseguir, que te vienes arriba. Exacto. Y ya te haces un poquito más. Ya sí, claro, porque al final yo quería hacer 24 horas, al final hice 24 horas, 34 minutos, 27 segundos. Claro, porque yo creo que es eso, ese chute de adrenalina, de decir he cumplido las 24 horas, pues me vais a escuchar media hora más. ¿Y en qué momento decides, vale, voy a parar aquí? ¿No? O sea, porque claro, hay un momento donde dices, venga, un poquito más, y no puedes parar, y ya vas lanzadísimo, ¿no? Año 2025, Arcano sigue todavía ahí. Sí, no, ya llega un momento que dices, vale, ya está, ya ha pasado 24 horas, media hora más, vale, está bien la cosa, pues ya en algún momento hay que parar. Sí. Es que voy a hacer el cierre. Sí, os quería preguntar por el tema de la competición, ¿vale? Antes de que se diluya. Ayer con el taller de rap, que estuvo John Sousa y la gente de Let's Grow, haciendo el taller, que fueron sacando a todas y a todos lo mejor que teníamos dentro, desde primero la capacidad que tiene el hip hop como cultura popular de generar comunidad, y ahí yo creo que todos nos sentimos en un momento dado pues partícipes de ese juego, y la otra lo divertido que era el reto de superación propia, el reto con el otro. ¿Hasta qué punto estáis jugando en las competiciones nacionales e internacionales pues con una línea roja que puede ser que en momentos hace esas competiciones se desvirtúa a lo mejor lo primero, que es esa capacidad que tenemos todas y todos de admirar al oponente en la capacidad que tiene técnica de hacer lo que hace, o si creéis que esto se puede estar desvirtuando de sus inicios? Bueno, yo en mi caso, cuando doy lo mejor de mí es cuando más admiro a mi oponente. O sea, realmente está muy bien llegar a conectar con el juego, en la competición y la diversión, pero al menos yo encuentro algo estimulante en el querer superarse a sí mismo y querer superar al otro. Claro, siempre dentro de unos límites que sean sanos para uno mismo, para tu mente y todo esto. Pero yo creo que la admiración siempre está ahí y al final, eso al menos en mi caso, saca mi mayor nivel a nivel competitivo y es algo que disfruto mucho. Sí, en el caso del beatbox, que las competiciones se inventan como tal en formato batalla porque beben del rap, ¿no? O sea, el rap iba primero, lógicamente, luego apareció el beatbox. Y entonces se copió el formato, luego hay unas pequeñas modificaciones, hay algunas diferencias, pero es un poco lo mismo. Después ya se inventaron muchos formatos que ya no son en formato batalla, sino más de show y tal. Pero en cuanto a las batallas, que me imagino que es a lo que te refieres, porque es más el enfrentamiento 1 versus 1,
hay de todo, o sea, hay de todo. Hay gente que va muy picada y hay gente que va puramente por pasarlo bien, pero sí que es verdad que hay una cosa en común, que es que todos quieren salir al escenario y estar el máximo tiempo posible disfrutando y haciendo lo que hacen. Entonces, de todas, al final, el que sale tanto por diversión como por súper picado ahí y tal, intenta ganar, intenta hacerlo lo mejor posible para poder repetir, para poder salir en la siguiente batalla, para poder tal. Bueno, y obviamente la gente pues que le gusta ganar el premio y tal, yo he sido de esos. Y bueno, entonces, claro, si se desvirtúa, es lo que te digo, como hay de todo, sí que hay casos de personas que lo ves en el contexto de la competición, del evento y tal, y está como que no le puedes hablar, que está súper concentrado, que está tal, que se enfada mucho si el resultado no es favorable para él, o si simplemente no le ha salido como quería y está muy enfadado consigo mismo y no quiere hablar con nadie y tal. Yo recuerdo mi primer campeonato internacional en Suiza, 2014, en la Grand Beatbox Battle. La primera ronda mía fue un desastre absoluto, o sea, estaba tan nervioso, me temblaban las manos, me temblaba la voz, me temblaba la boca, me temblaba todo. La lié pardísima, vamos. Y yo me acuerdo que la segunda ronda sí que me salió un poco mejor, pero yo no podía pensar en otra cosa que no fuera qué mal me había salido, no disfruté nada del evento. De hecho, después, porque creo que yo salí de los primeros, y después venían un montón de artistas de beatbox internacionales, los mejores de sus países y tal. Bueno, era una delicia poder estar ahí, era un honor, un privilegio poder estar ahí compartiendo escenario con ellos y tal. Y no disfruté nada de la experiencia porque solamente estaba en que mal lo he hecho, has hecho el ridículo, no sé cuántos. Y yo aguanté el tipo de quedarme en el evento porque vinieron 3 o 4 amigos míos conmigo desde España para animarme allí, vinieron conmigo a Suiza y yo me quedé por ellos, por no fastidiarles a ellos. Yo me voy al hotel tal y claro, estábamos en el mismo hotel y que no fastidiarles, ¿no? Pero me acuerdo que cuando ya se terminó y volvimos, yo no me fui a ninguna habitación y tal, yo me fui a la escalera de incendios de la emergencia y me puse a llorar. Y estuve toda la noche llorando, no pude dormir y tal. Y a día de hoy, también gracias a ir a terapia y todo esto, y he tratado estos temas, creo que lo he madurado mucho y ya lo empecé a plantear desde otro lugar, desde disfrute, desde estar presente y estar en comunión con el público, en conectar, en mirar las caras, mirar a los ojos, dejarme llevar por el momento, por la energía que siento, y se empieza a generar un ciclo ahí de retroalimentación que, curiosamente, es cuanta menos importancia le das al resultado, mejor sale la música. Encima, el beatbox es una cosa que es más puramente música, no es palabra, es música, aunque luego a veces puedes cantar o meter letras o tal. Es una cosa más de entrar en estado de flow, dejarte llevar, olvidarte del resultado. Y no sé, aparece la magia y luego ya, y incluso te da igual si ganas y si pierdes porque dices, ¡guau, qué a gusto me he quedado! Es todo lo contrario que la experiencia de Suiza que os he contado. Entonces, yo creo que depende del momento personal de cada uno. Yo creo que todo el mundo en la vida, o casi todo el mundo, hay un punto de quiebro donde te cuestionas tus cosas o tus asuntos. A mí me pegaba muy fuerte este tema tan egoico, ¿no? De ganar, de ser el mejor y de qué pensarán de mí y de la imagen que estoy dando hacia afuera como artista, mucho más que el arte en sí. Y bueno, pues eso, hay un punto de quiebro, ya creo que a todo el mundo antes o después le llega, y si se lo trabaja, evidentemente la terapia creo que es uno de los pilares fundamentales para trabajar eso. Sí que puedes llegar a madurar eso, a trascender eso, y pasas a otro plano artístico y a otra onda. Y esto es aplicable tanto al beatbox, al rap, al cine, a lo que sea. Cuando ya dejas el ego a un lado, llega otra cosa más bonita. En tu caso, Guillermo, tú has decidido también hacer partícipe de tus procesos de superación, de gestión, de la competición. Eres mucho más mediático y eso seguro que tiene muchísimas contras, ¿no? Muchísimas presiones, haters, bueno, todas las cosas poco que te pasan, multiplicado, ¿no? O sea, eso ya no solo es en la competición, sino luego encima cuando se extiende afuera de la competición, ¿cómo te lo estás montando? Me ha hecho gracia, ¿cómo te lo estás montando? ¿Qué haces? Pues me siento muy identificado con todo lo que cuentas, que al final es todo lo que supone competir, es una batalla contra tu propia mente. Yo he estado retirado de las batallas bastantes años porque llegó un punto en el que no podía con mi mente.
en el que todo ese auto-boicot, todos esos miedos, todas esas oscuridades podían conmigo y era incapaz de dar un buen nivel compitiendo. Y he estado varios años retirado, ahora he vuelto, y he vuelto después de muchísimo trabajo en todos los ámbitos de mi vida, pero sobre todo a nivel mental, a nivel de poner el foco realmente en las cosas que puedo controlar. Mira, por ejemplo, es que vengo de competir en Cádiz hace un par de días y tenía 2 batallas. Hice la primera batalla que no me terminó de salir como a mí me gustaría. La gané, eso es lo de menos, pero no alcancé ese estado de flow. Tuve momentos en los que me sentí muy desconectado. Salí con un sabor de boca malísimo. Esto en otro momento me habría pasado lo mismo que a ti, que eso lo que te pasó en Suiza, que eso me ha pasado muchísimas veces, que es quedarte atrapado en el pasado, quedarte atrapado en algo que ya no puedes controlar y quedarte dándole vueltas. En lugar de eso, una de las cosas que trabajo es el poder hacer un reset. Como los jugadores de tenis que van punto a punto, se termina un punto, hacemos un reset y pensamos en lo siguiente independientemente de lo que haya pasado en el punto anterior. Esto se puede aplicar a muchísimas áreas de la vida. En este caso estamos hablando de la competición. Igual que hablamos de la batalla anterior, de la ronda anterior que hice, también esto puede ser aplicado a qué estará pensando la gente de mí, por qué me están hateando, qué comentarios están haciendo, como si yo pudiera o tuviera que controlar lo que hay en la mente de cada una de las personas que me está viendo, que me está escuchando, que además seguramente esas predicciones que estoy haciendo yo en mi cabeza, bueno, es que no tienen sentido, porque lo que piensa la gente no es una masa única, cada persona pensará una cosa, a una persona le encantará lo que hago, otra me odiará, otra sentirá compasión, o a otra le daré completamente igual. Entonces el resumen es poner el foco en aquello que se puede controlar. Eso me ha ayudado muchísimo. Ayer, en cuanto terminó esta primera ronda que os digo, pues por un momento me sentí mal, pero dije, ya está, es que esto no lo puedo controlar, vamos al siguiente punto. O sea, esto ya ha ocurrido. ¿En qué tengo que poner el foco? En encontrarme bien conmigo mismo, en intentar salir lo mejor posible para la siguiente ronda. Yendo al plano práctico, una de las cosas que me ayuda es el diálogo interno, decirlo en voz alta. Las cosas que se te pasan por la cabeza, aunque te vean desde fuera y piensen que estás loco, empezar a decirlas en voz alta, porque automáticamente se convierte en algo más positivo. O sea, si yo de repente pues estaba ahí y digo, vale, estoy nervioso porque lo he hecho mal. Pero lo he hecho mal, pero ahora lo puedo hacer. O sea, en el momento en el que ya lo estoy diciendo de viva voz, es mucho menos probable que me empiece a autofustigar. No me voy a empezar a decir cosas tan malas que si está únicamente en mi mente e incluso lo estás pensando de una manera prácticamente inconsciente. Entonces, yo creo que he hecho una aplicación. Sí. Tenemos que pagar pasta, porque esto cuando vamos a terapia nos lo dicen, esto se puede extender a todo en la vida. Claro. Así que luego vemos. Perfecto, genial. Cuando remuneramos, estáis sentados en un banco, porque queríamos recrear, ¿no?, el espíritu donde nació todo, ¿no? Al final no hemos estado en un banco ahí con... Bueno, el banco, ¿eh? Sí, y yo quiero agradecérselo a Chelo y a Helios de la brigada del Ayuntamiento de Geldo, que lo han traído hasta aquí, que todo lo que le pedimos lo hacen y se divierten haciéndolo porque les pareció graciosísimo, pero pesa un huevo. Entonces, desde aquí les queremos agradecer que hayan traído ese banco donde estáis sentados. Lo digo porque también creo también un momento de levantarse, ¿no? De que os puedan ver un poquito en acción, ¿no? Oye, que se la... Pero evidente. Y que pongáis un poco en marcha con eso, a ver qué pasa. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Seguimos hablando, ¿no? Yo creo que te hago un beatbox y yo improviso. Venga. Para de cojones. ¡Dale, Quique! Yo. ¿Esto está pasando de verdad? Sí, dale. Luego le damos la vuelta en cualquier momento inesperado, ¿vale? Mira.
Yo no improviso, pero estoy al lado de Arcano. A lo mejor se me pega algo y dejo de ser tan malo. Está Fran grabando y tú te estás riendo. Me estáis mirando, me estáis ridiculizando. No, hemos dicho que eso no era lo importante. Lo importante es estar presente, disfrutar y ir adelante. Estar aquí todos juntos, improvisando, en comunión, por lo menos intentándolo. Estáis grabando con el móvil, por favor no lo subáis. No quiero que esto quede en Instagram o me da igual, ¿qué más da? Vamos a disfrutar y ahora soy yo el del beatbox y Arcano va a improvisar. Y ahora voy a improvisar, voy a meterle flow porque quiero palmas arriba para meterle el show. Méteme un corte para la improvisación, pásame el vídeo de él rapeando y lo subo yo, para que lo vea toda la gente. Estoy improvisando porque estoy en el presente. Yo estoy en el concierto aquí en el micro abierto y ahora quiero escuchar un fuerte ruido de Heldo. ¿Cómo estamos? Simplemente aquí el Kike Gasu y el Arcano. Nuevo flow sacamos, si quieres no vamos porque sabes que improviso. Yo voy como un ferragamo y dice mételo con esta pasión. Cuando lo hacemos siempre es una canción. Por eso cuando rapeamos no lo pacta. Menudo par de artistas, somos autodidactas. Dice, ¿cuándo estás contento? ¿Cómo eres capaz de controlar mis pensamientos? Pues a veces no lo controlo. Me aparecen mis propios traumas y frente a ellos me quedo solo. Y otras veces puedo yo con ellos. Aparece el mejor Arcano como destellos. Y entonces en cada improvisación te lo marco incluso en un ritmo de reggaetón. Me dicen yo, estoy aquí con el Kike Gasu, gracias por el aplauso, porque este va a ser el caso. Pero bueno, hay algo que funciona. Me pone muy triste que solo aplauda una persona. Necesito más aplausos por acá para soltar aquí toda esta enfermedad. Arcano lo hace, él pone la instrumental siempre para dignificar la zona rural. Buenísimo. Está guapo el cambio, O sea, esto no estaba preparado, de verdad. Eso es lo que decíamos, ¿no? De estar presente con lo que pasa y con lo que tal y ser honesto con el momento y, ¿no? Y Claro, eso es. de risas. De risas. Pasándolo bien sin desvirtuar nada. Además ha sido imperceptible el cambio. Sí. No he notado nada, ¿eh? Qué bueno. Bueno, En podéis la dar... próxima FMS nos cambiamos, que igual de físico tampoco nadie se da cuenta. No, ¿no? Total. Sí, no. ¿Que podéis dar algún truquillo para Damis? Para gente que quiera empezar a... De pie sentados. No, como queráis, ¿eh? El banco está ahí, podéis sentaros, sí. No, los bordes, exactamente. Ponte cómodo, estás en tu casa. Entonces, pues eso. Un consejo. Sí, de cómo se empieza, ¿no? Porque supongo que en el caso de Kike es hiperventilando y desmayándose y todo esto. Alguna vez me he mareado, ¿eh? No te voy a engañar. Y en tu caso es de repente empezar a ver que las palabras, ¿no? Lo bueno de lo nuestro es que no hace falta medios para empezar. A lo mejor si tienes que empezar a tocar un instrumento, pues tienes que comprarte el instrumento, tienes que apuntarte a clases de música, tienes que obviamente está muy bien y es maravilloso, pero lo bueno es que puedes empezar en cualquier momento y de cualquier manera. A rapear se aprende rapeando. Puedes quedar con los amigos, improvisar, puedes tú escribir tus propias letras, que aunque al final no vayan a salir ya es terapéutico, volcar lo que sientes en un papel. Si quieres una instrumental en internet, hay millones de instrumentales sobre lo que puedes rapear. Y pues lo evidente es no centrarse en el resultado, sino disfrutar del proceso. Lo que pasa es que, claro, me suena frase muy cliché, pero a veces hay que repetirla, incluso a veces me la tengo que repetir yo a mí mismo. Porque ahí es cuando vas a disfrutar realmente de algo si estás conectado con una pasión. Para empezar simplemente hay que hacerlo. Y luego ya pues si nos vamos a otros niveles de consejos según lo que quieras hacer o si ya estás perfeccionando tal, eso ya es otra historia que si quieres luego entramos en eso o no. No sé tú qué le dirías a alguien que quiere empezar en el beatbox. Vale, a ver, el beatbox, claro, al final, a diferencia del rap quizá, el beatbox es algo que, como cuando naces y creces, tú aprendes a hablar, ¿no? Y de hablar, de cantar o de rimar y demás, quizá puede surgir de una manera más natural, pero el beatbox es algo que primero tienes que saber que existe para que digas, hostia, esto se puede hacer. Importante. Claro. Entonces, no es algo orgánico que uno en su formación
biológica de repente surja y se desbloquea la habilidad beatbox, ¿no? La skill. Entonces, claro, cuando aprendes a hacer beatbox, estás empezando o quieres aprender, yo diría que hay 2-3 cosas principales. Por un lado está la técnica de lo que son los sonidos como tal, que los básicos estos que vienen de la batería, el bombo, la caja, el platillo, Claro, esto al principio pues suena más pues poco pulido, suena como buenamente te salga. Por un lado está el pulir eso, por otro lado está la música como tal, qué vas a componer o qué vas a crear con eso, aunque sea improvisado o aunque sea tal, pues una intuición musical o una intención musical detrás de lo que estás haciendo, que no sea aleatorio. Y por otro lado está dentro de la conjunción de estas cosas te lleva a cómo lo hago. Porque puedo saber hacer los sonidos por separado, puedo tener la intención de qué es lo que quiero hacer con esos sonidos, pero luego cómo los encadeno o cómo los junto para conseguir el objetivo, que es hacer esta canción o esta rutina o lo que sea. Entonces, yo sí que creo que cada uno tiene su técnica y yo personalmente, pues una vez yo aprendí los sonidos primero imitando esos vídeos que yo había visto en internet, el de Tú sí que vales, el otro y tal, me dediqué a calcar exclusivamente el número de 2 minutos que hizo ese chico en ese vídeo y de ahí saqué al final los sonidos. Cuando ya me salía clavado, y fueron meses, ya digo, vale, con estos sonidos ¿qué puedo hacer que me apetezca hacer a mí? Y al principio pues imitas a otros, vas ampliando un poco el repertorio, pero cuando ya te toca a ti de voy a hacer mi creación, yo mi manera es como vocalizarlo, como si estuviera hablando, a propósito de esto del rap, por ejemplo, o sea, no palabras con mucho sentido, pero decía putititica titititi putica, que es... Y entonces, claro, me hacía rutinas muy largas diciendo este tipo de sílabas, todas seguidas, y al final se transformaban, pues, sustituyéndolos por sonidos y demás, en esto. Y evidentemente que requiere práctica porque a la primera no te sale, hay uno donde siempre te atascas en el mismo punto, y repetición, y echarle horas, y yo qué sé. Vale, vamos a hacer un ejercicio. Vas a usar caracol. A ver qué te sale. ¿Qué? Sí, a partir de caracol te vas a hacer un ritmo. Yo lo tengo en la cabeza, lo que sale. A ver, que puedes hacer lo que quieras, tío. Ya, déjame pensarlo, hombre. Que yo no soy el rey de la improvisación. Yo todavía no he entendido bien el juego. Bueno, pues... Caracol. Bueno, es difícil, porque me falta una P ahí. Pues, ¿Puedo decir puto caracol? No, si no se entiende bien. No sé, tío. Es que habría que hacer una secuencia más larga. Podríamos decir puto caracol cagando. Vale, y mira, y luego, o sea, vamos a jugar también contigo, Guille, en vez de una palabra, una onomatopeya. Por ejemplo, ¿Yo? Sí. Esta te la ha dicho a ti, sí. Sí, tú tienes que hacer algo, pero con una onomatopeya. tengo las ideas. Arcano Rapid. Te puedo rimar todo lo que quieras aunque no te lo creas. David, los jueguetitos inventados estos que te saques de la manga, háselos a él que resuelve mejor, ¿vale? Me viene en cámara por aquí y me dice, ahora es esta puta. Así va todo. No, perfecto. Oye, una vez que tenéis la técnica dominada, ¿soñáis? O sea, ¿alguna vez habéis soñado en rima o en beatbox? O sea, de repente, por la noche en la cama. Sí. Totalmente. No, yo me he hecho batallones soñando y despertarme y decir... Bueno, y despertarte con frases también. Despertarte con frases para canciones, cosas así, apuntarlas y tal. Claro, sí. A mí sobre todo, evidentemente también soñando y durmiendo y tal, me han venido ideas y demás que te despiertas y es como corre, apúntalo, porque esto como que cuando se te olvidan los sueños, que acabas de soñar que te acuerdas 10 minutos y luego se te ha ido, con las ideas pasa lo mismo. Pero a mí sobre todo, a mí me viene mucho como la inspiración a todos los niveles, a nivel musical, como de escribir un guión o de lo que sea, cuando estoy en ese momento justo antes de dormirme, que ya relajo 100% y tal, ahí viene la historia esa que contaban de Van Gogh, ¿no? Que se dormía con una cuchara en la mano, así, en el sofá,
para que cuando estaba a punto de dormirse se le caía y el ruido le despertaba y lo que estaba empezando a soñar, de repente empezaba a pintarlo, ¿no? Pues a mí me ha venido eso 1.000.000 de veces y es una batalla, eso sí que es una batalla, la de que me duermo o me pongo a trabajar. Mañana me acordaré. Y no te acuerdas. No te acuerdas. Claro, cuando ya te ha pasado unas cuantas veces, ya esa batalla ya dices, hago el esfuerzo de ponerme a trabajar en las noches más... Sí, yo me acabo de acordar que, bueno, yo de un tiempo aquí hago ejercicios de respiración y eso, ejercicios de respiración, de estar en el presente y tal, y ahí muchas veces me vienen ideas. Me vienen ideas que yo creo que es parecido al momento este en el que bajas las defensas, desaparece todo el ruido mental y de repente te viene y acabas y vas corriendo a apuntar, dices, hostia, esto es increíble. ¡Yeah! Esto me da juego para que hables de tus discos, porque claro, la creación de un disco es totalmente distinta a la improvisación. Entonces supongo que la mayoría los has escrito durmiendo, que eso... Se los ha escrito improvisando. Exacto, y te los has Voy a hacer un disco, dame una horita. Exacto. Me han puesto un micro y me he grabado el disco. Sí, entonces ¿cómo es un proceso de los discos que has sacado y bueno, todo ese salto hacia adelante, ¿no? Porque al final todo esto termina, yo creo, en que... Bueno, ahora como rapero se reivindique también como... Antes yo lo concebía como un salto adelante, ahora lo concibo como una parte paralela, la escritura, la improvisación. O sea, yo de la escuela de la que vengo, venga, y el rap y tiene que ser puro y no sé qué, y en los primeros años las batallas estaban muy mal vistas, era como que el paso natural era ir de las batallas a hacer música y olvidarte del freestyle. Pero es que el freestyle me encanta. Improvisar rimas a mí me encanta, entonces lo veo como caminos paralelos y también el improvisar y que eso te dé reconocimiento te mete bastante presión a la hora de hacer canciones porque la gente tiene el pensamiento este de bueno, pues entonces escribiendo tienes que ser un máquina porque te sale súper fácil y tal. Yo funciono mucho con chispazos, pues todo esto de apuntar frases, así es como funciono yo. O sea, yo tengo, no sé cuántas, 5 o 10.000 notas del móvil con ideas, con frases, con cosas que me vienen. Yo estoy apuntando cosas constantemente, tengo un montón de libretas en mi casa también y básicamente funciona así, estar preparado para las ideas que vienen y luego sí que no tengo como tanto esa rutina de como pues, hay gente que se dedica a escribir, de decir todos los días me pongo a escribir y me pongo a ello y fuerzo que venga la inspiración. Yo dejo un poco que me atrape y luego también ir construyendo con todas esas cosas que se me han ido ocurriendo durante mi vida. ¿Y te molaría hacerte un temita? Así de alguno de tus discos, aunque sea a capela. Digo, vale. Porque no estés todo el rato improvisando, que tienes que estar un poco estresado ya. Sí, venga. ¿Me haces el beatbox tú? ¿Quieres beatbox? Ok. ¿Como ha dicho a capela? Sí, bueno, lo estaba excluyendo a Quique, pero no, o sea, genial. Por no comprometeros, vamos, que hacer lo que os dé la gana. Se me ocurre un tema. Tú el beatbox y yo hago el tema, ¿vale? Recordad el caracol, Se me ocurre un tema, lo único que la primera frase del tema dice me abro un vino y vuelvo a los 15. Esto es de cuando yo bebía alcohol, que ya no bebo alcohol. Y ya está, a ver, Eso es el logo de Wall Street, tío. Estoy haciendo el tempo. Vale. ¿El tempo para qué? Y No sé si el género va por ahí. Tú tírale. Me abro un vino y vuelvo a los 15. Yo buscaré en terapia la hipótesis de origen. En muchos fanzines me definen sin estar. Aunque opines, no creo que afines vienen sin estar. Dicen que esta noche hay fiesta crema, pero me han roto el corazón y solo quiero hacerme un tema. Abro el MDMA, dado por volver a coger el micro para hacerlo cruel. Y en la noche de San Juan otra vez el chico rima. Estira el licor lima, respira nicotina. Los rappers reales critican por las esquinas y luego escriben a las marcas que me patrocinan. Mira, yo quisiera tener otra vida, pero me ha tocado estar aquí para matar la liga. Y si no me veis en ninguna relación es porque duermo mucho mejor con un libro de Eric Fromm.
No entiendo tanto enfado y tanto ataque. Quieres que esté arriba a tu compi del parque, y a cualquiera en su cuarto le sale un buen free. La magia está en hacerlo delante de 15.000. Yeah. No quiero ser el mero mero, solo quiero vivir en el eterno retorno. Y no sé qué síndrome prefiero, si el de abstinencia o el de Estocolmo. Todos te hablan de billetes, de las fiestas que se pegan y la droga que se meten, pero ¿quién te habla de la resaca de después? Comiendo pizza fría y escribiéndole a su ex. Yeah, yeah. ¿Dónde estáis? Yeah, yeah. Yeah, 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 yeah. Este relleno no es capricho, ¿pa' que voy a complicarla? Suelto barras cada 10 para que os dé tiempo a pillarlas. Y yo soy el Pipse, que tú eres un subtexto. Me llaman el eclipse porque estoy superpuesto. Es por esto que entiendo que me critiques. Me identifico en tu reflejo como Clara Peters. No compito con esos ninis, si su referente paterno es Shiri. Yo más bien de Alicante City. Real freestyle, real graffiti. Yo empecé pintando, tú pintándola. Ensamblaste tarjetos y piezas de RK. El mundo solo entiende de entropía, y el pájaro de la libertad solo aquí dentro pía. Muchas gracias. En un momento, nos montamos el show. ¿Tienes algo? Pues ya está, oye, sí, un show. A mí me ha flipado lo de Eric Fromm, o sea, Sí. ¿no? O sea, ¿cómo puedes decir ¡guau! Con Eric Fromm. Con Eric Fromm. Claro. Sí, sí. Ha faltado el yeah. Sí, es que, a ver, esta canción me mola mucho la letra. Lo que pasa es que hay cosas de la canción que ya no me representan mi vida. Hablo de alcohol, por ejemplo, en esa frase digo, si no me veis en ninguna relación es porque duermo mucho mejor con un libro de Eric Fromm, y sí que estoy en una relación, enamoradísimo de mi novia que está aquí, que me acompaña a todos. ¡Miriam, es tu momento! ¡A bailar! ¡A bailar! Nada, es la mejor. Bueno, vamos a abrir ruegos y preguntas. Para quien quiera, quien le apetecería preguntar algo Venga. a los invitados. Aquí, tenemos una pregunta. Bien, voy a pasarlo el micro. Bueno, hola. Hola. A mí me gustaría preguntaros porque os oigo hablar mucho de la palabra y del sonido, pero me gustaría preguntaros qué valor tiene el silencio en el trabajo que hacéis. Indispensable. O sea, yendo a un plano a lo mejor filosófico, la palabra o el sonido solo tiene sentido por el silencio previo y el silencio posterior. Hay que saber cuándo aplicar esos silencios. Y yo creo que sí que hemos hablado del silencio cuando he comentado, lo hemos comentado, cuando la creatividad florece en el momento en el que silenciamos todo, en el momento de hacer las respiraciones, en el momento de irse a dormir, en el momento en el que desaparece todo ese ruido mental. Yo creo que el silencio es muy importante y hay que ponerlo en valor, sí. Yo pienso el silencio en todas las ramas del arte, pero también en la vida, como a nivel universal. Así como... ¿Cómo explicarte? Ya sabemos, ¿no? A nivel teórico musical, que el silencio también es parte de la música, que es ese espacio donde en ese concreto momento, lo que dure ese pulso, no está sonando nada, pero está cargado de contenido porque forma parte de esa estructura, de esa arquitectura de lo que estás construyendo a nivel musical y tal. Esto es como a la parte teórica, ¿no? Pero como él dice, a nivel filosófico llega mucho más lejos. Así como se suele decir mucho en psicología y tal, tanto que estamos hablando, ¿no? De que una persona no la conoces por lo que hace, sino por lo que no hace. Y no la conoces por lo que dice, sino por lo que no dice. En todas las ramas del arte esto es aplicable. Es decir, como hablábamos, ¿no? En el guión de cine y tal, siempre las mejores interpretaciones de los actores dan hasta cuando no hablan, no cuando están diciendo frases o texto o lo que sea. Cuando están callados y está todo cargado de contenido y sin decir nada se transmite todo. Pues a nivel musical yo pienso que sucede exactamente lo mismo, que en el momento del silencio, englobado por todo su contexto y demás, sin tener una carga tangible de música o de sonido o de palabra, está cargado de contenido. Por lo tanto, el silencio, aquí viene la parte filosófica, el silencio es auténticamente silencio, nunca es silencio, porque cuando silencias todo y cuando conectas contigo, con el momento, con lo que pasa, es cuando todo sucede, es cuando realmente está apareciendo
absolutamente todo. El universo, la existencia se muestra ante ti. Entonces, el silencio tiene su cara A, su cara B, y ahí está. El silencio también comunica. Bueno, vamos a callarnos. ¿Alguna pregunta más por ahí? Como veis, tienen respuesta para todo. Entonces, oye, pues mi hijo va a encontrar trabajo. Ya era a temas serios, ¿no? Pero ha estado curioso, ¿no? Esto de ese instante de silencio que hemos hecho. Sí. Puede haber estado cargado a lo mejor durante un pequeño momento de incomodidad, de what the fuck, de qué coño están haciendo, de bueno, que hable alguien ya. Pero todo eso es contenido, todo eso está dentro de ese silencio y bueno, si lo hubiéramos alargado hubieran sucedido un montón de cosas más. Yo me apuesto, yo estaba viendo ya cómo esto se iba hacia aquí vamos a acabar partiéndonos todos el culo sin decir nada. Bueno, pues vamos otra vez a hacerlo. ¿Lo hacemos? Estamos inventando la conferencia silenciosa. O sea, Te cedo los derechos, David, que tú lo vas a aprovechar muy bien. Aquí en Geldo, sí. Nos vamos de gira y los shows son estar callados para que aprecien el valor del silencio. Totalmente. Si ya vivíamos del cuento, ahora ya... Del silencio. Bueno, pues... muchísimas gracias, creo que hemos pasado un buen rato. Ah, mira, hay otra pregunta, gracias. De Genoveva. Sí, te lo lleva Mijaela. Oye, un fuerte aplauso para Mijaela, que está con gastroenteritis y está aquí curando. Porque no se ha podido ir a ningún otro lado, está atrapada. Buenas. Bueno, mi pregunta es, a ver, sobre todo tú, pues, más a nivel internacional, sí que te has hecho un poco más famoso. Kike Gasu pues también, imagino que en tu ámbito del beatbox también. Ahí la liana. Pero que hay que decir que ambos son de la Comunidad Valenciana, que eso también es un punto muy grande, que los tenemos aquí en la tierra, que es importante. Te reta. Claro, claro. Pero mi pregunta también va focalizada a los inicios, ¿no? Es decir, habéis conocido muchísima gente por el camino, habéis conocido muchos sitios, lugares. Tú sigues todavía viviendo en Alicante, tú no lo sé, también en Valencia. ¿Cambiaríais algo del camino? O sea, ¿la gente con la que empezasteis sigue estando en vuestras vidas? ¿Qué preferís? Es decir, porque tenéis las dos partes. Te vas a Cádiz y te vas con Miriam. Imagino que con tus amigos de 2008 no. ¿Pero los siguen manteniendo en Alicante? ¿Seguís teniendo contacto? ¿O habéis pasado más a la zona de confort del famosero, ¿no? Por así decirlo, entre comillas. ¿Mantenéis lo que teníais o qué? Yo tengo 0 amigos famosos. De hecho, tengo solo 3 amigos, que es Alejandro, mi mejor amigo del cole, Juanca, mi mejor amigo del instituto, y el que es mi manager, que es como mi mejor amigo en la actualidad, que se llama Alex, también. Y pues bueno, luego tengo gente con la que me llevo mejor o tal, pero amigos cercanos solo tengo 3. Ya contaba al principio que a mí me cuesta realmente abrirme, socializar y tal. Entonces ahí poco ha cambiado, la verdad. Bueno, yo sí debo decir, a ver, como los amigos de siempre siguen siendo los amigos de siempre y ahí están y lo que pasa es que esto ya es algo más allá de lo artístico, que cuando te vas haciendo mayor cuesta más sacar tiempo para ver a los amigos y tal. Y si hay algo que yo cambiaría a ese respecto, sí que es una cosa aplicable tanto a los amigos como a muchos otros ámbitos, y es que por esto que yo decía, ¿no? Que yo soy una persona muy obsesiva con el resultado, con obsesionarme con ganar y con tal. Bueno, tiene una parte positiva, que es que yo me he esforzado mucho y yo le he dedicado mucho tiempo a todo lo que he querido conseguir, ya sea el premio X o el campeonato o lo que sea. Y eso me ha hecho aislarme mucho de la gente que quiero, tanto amigos como familia, parejas, etcétera, en el camino. Me ha hecho aislarme mucho por estar muy enfocado en conseguir mis metas, en esforzarme mucho y tal. Y si hay algo que cambiaría es eso, porque a la postre te das cuenta de que aquello a lo que has renunciado valía mucho más que el premio de lo que sea, que luego los acabas consiguiendo y no te satisfacen para nada, o a lo mejor es efímero el instante de satisfacción. Y luego que también cuando te das cuenta y digamos, esto que he hablado antes, como ese punto de quiebro donde empiezas a deconstruirte y a verlo todo desde otra perspectiva y
y actuar de una manera, me refiero sobre el escenario, ¿no? De una manera más auténtica, más honesta con el momento, con la energía, etc., te das cuenta de no hacía falta todo ese sobreesfuerzo en una cosa pues, que solo aportaba pues, mayor presión, mayor expectativa, mayor tensión y mayores decepciones ante cuando las cosas no salían bien, de joder, con todo lo que me he esforzado, tal, te jodía el triple. Y cuando, en cambio, pasas ese plano de disfrutarlo, por un lado te da más igual el resultado y es pues triplemente satisfactorio si sale bien y te da más igual si sale mal y en el camino no has sacrificado esas amistades o eso tal. Yo puedo decir que bueno, no considero que haya perdido amistades, pero sí las he descuidado en el camino y me he ocupado años más tarde quizá de tratar de subsanarlo y puedo estar agradecido a mis amigos de que siguen ahí y demás. Nunca ha sido por una cuestión de famoseo y tal, porque como bien has dicho, el tema del beatbox tampoco es una cosa que alcance mediáticamente cotas tan altas, entonces eso por suerte no se ha dado, quién sabe lo que hubiera sido. Y ya está, no sé, creo que... En Geldo hay un sistema que doblan las campanas cuando se está abriendo un melón muy grande de temazo ya, ¿no? Sí, entonces las han activado. Claro, desactivado. En plan, Pues, no sí, me a tope. pero yo creo que sí que podemos añadir que yo creo que tanto en su disciplina como en la mía sí que se ve mucho eso que has mencionado, ¿eh? Gente que... o sea, a mí sí que me ha pasado la inversa, de ser amigo de alguien que luego le ha ido bien y tal, y luego te cuesta mucho hacerse con esa persona, no te hace caso o tal, o ya va en otra onda. Yo lo puedo comprender por un lado, pero por otro, bueno, no sé, como cada uno tiene su vida, sus circunstancias y tal, pues no voy a entrar a juzgarlo incluso. Están encendiendo hasta la traca del siguiente nivel del melón. Claro, pero bueno, como la pregunta es para nosotros, yo te puedo responder eso sobre mí, pero sí que existe eso que dices. Bueno, pues... ¿Ah, sí? ¿Tú quieres preguntar algo? Hola. Ahora sí. Hola, perfecto. Nada, esta pregunta es concreto para Arcano, que estoy pensando en todo esto que estamos hablando, que ya quieras o no has dejado un legado, ¿no? Aquí que estaba comentando antes que en tus inicios pues ya inspiraste, ya eres esa referencia, ¿no? Para mucha gente. Y mi pregunta es como muy concreta. ¿Cómo te ves en un tiempo y cuál te gustaría que sea realmente ese legado que estás dejando, ¿no? Porque creo que inevitablemente vas a estar como condenado a eso, para bien o para mal, ¿no? En un tiempo me veo vivo. Espero estar vivo para empezar. Respecto al legado, tío, es algo que no me preocupa. O sea, no es algo en lo que me centre. Todo esto de pensar en la posteridad, en el qué voy a dejar, qué van a pensar de mí o qué tipo de figura voy a ser, como me da igual. O sea, cuando me vaya de este mundo me habré ido y ya está. O sea, me centro más en el día a día, en qué cosas puedo hacer en el día a día, qué cosas puedo aportar, cómo puedo construir, cómo puedo traer algo positivo a este mundo. Pero es que de cara al legado no tengo ni idea y de verdad no es algo... Soy consciente de que hay gente que le preocupa mucho esto y el tema del legado, pero en mi caso no es relevante. Gracias por la pregunta. Que ha quedado un poco cortante, ¿no? Sí. Bueno, última pregunta de Marta. Hola, mi pregunta es para Quique. Y quería saber, para el beatbox, imagino que tienes que aprender la respiración circular. Sí. O sea, primero tú imitas los sonidos, ¿no? Que tú dices, los aprendo y cuando los tengo bien, para hacer una canción tienes que saber respirar. Sí, o sea, se puede hacer sin respiración circular, pero tiene una limitación que tienes que aprovechar espacios para coger aire. Hay sonidos que son... De hecho, los sonidos principalmente se clasifican en dos tipos, los que son, digamos, hacia afuera y para adentro, ¿no? Pues aprovechas los sonidos que son hacia adentro para coger aire. Eso es una técnica, es que en función de la rutina que estés haciendo, de si te estás centrando más en percusión o en melodías o en tal, porque cuando introduces melodías que ya entran las cuerdas vocales, que estás haciendo la voz en tal, mientras estás haciendo tal, ahí se complica la cosa y ahí a lo mejor sí que entra la respiración circular o no, es que depende de lo que estés haciendo. Entonces hay dos maneras de hacerlo: aprovechar esos sonidos hacia adentro para coger aire de manera como imperceptible y puedes continuar mucho rato,
o dejar espacios, aprovechar silencios, o poner en práctica la respiración circular, que es algo que cuesta de pillar, porque, bueno, es quizás un poco distinto a, por ejemplo, los trompetistas o los que tocan instrumentos de viento, viento metal y demás, que sí que están constantemente haciendo la respiración circular. En el beatbox, claro, como los sonidos que estás haciendo, tú estás cortando la salida de aire cuando haces un... ya estás poniendo una barrera y tal, entonces la respiración circular se complica. Entonces sí que, claro, tienes que separar completamente la vía nasal de la vía vocal. Entonces al final sí que acabas haciendo una cosa así como... y estás disociando completamente la respiración nasal de lo que va por la boca, ¿no? Entonces, es complicado y es una de las cosas que más tarde se aprenden. En mi caso, yo te debo decir que no fue practicado, que de repente me di cuenta un día de que lo estaba haciendo y lo empecé ya a hacer como consciente para implementarlo pues, cuando me convenía o cuando no. Pero yo creo que es algo pues que sí es que ya te digo, o sea, yo le pegué muchísimas horas a esto del beatbox y tal, entonces probaba tantas cosas que al final me salían cosas que no me daba ni cuenta, hasta que te das cuenta de repente de hostia, he hecho esto, ¿no? Quizá lo de la respiración circular en mi caso salió así, o sea, si tuviera que explicar aquí cómo se hace, no tengo ni idea, pero sí que sé que técnicamente es disociar una cosa de la otra y lo que va por la boca va por un lado, lo que va por las cuerdas vocales va por otro, lo que va por la nariz va por otro. Yo qué sé. Muy bien, pues vamos con el último juego de improvisación y con esto cerramos, por cerrar por todo lo alto, porque yo, la verdad, me he estado deprimiendo ya con tanta historia, no es broma. Entonces, el juego es que vais a haceros un tema improvisado, intentando expresar lo que habéis sentido hoy aquí con nosotras y con nosotros, ¿vale? Venga, y con eso ya nos vamos a escampado. Cromen. Ya tienes que ir al muro, tío, porque ya has campado. Ya está, hay condiciones, ¿eh? Así que nada, bueno, les vamos a dar un fuerte aplauso para animarles. Vale, que me acaba de decir que me va a ir cambiando ritmos y género. Así, perfecto. Antes te lo he hecho y lo has pillado. Perfecto, sí. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Cuando puedes con todo, que te da igual. Te haces beatbox también, ¿no? Exacto. Venga. No, me la voy a cambiar. No. Bien. Sí. Ponme el ritmo que quieras que me pongo a improvisar. Igual que tú haces respiración circular. Yo a veces no tengo claro cómo pensar porque estoy encerrado en un pensamiento circular. Parece que está al final o en el principio. O a veces no tengo el cerebro tan limpio. O a veces me siento como un inútil. O me giro y digo, tienes cara de cookie. Porque es demasiado cookie mi compañero. Soy sincero, me encanta estar aquí, ver ideas que se comparten y que se valore de verdad el arte. El arte de cada mañana, toda conexión que se convierte en humana. Toda conexión, si quieres, bájala. Es algo que no podréis sentir detrás de una cámara. Hay que estar aquí, a su antojo. Poder estar y mirarnos a los ojos. Pero bueno, estar en esta ronda. Yo puedo rapear sobre el ritmo que me ponga lo que quiera. Dime que me quieren poner. Me tiran, pero luego no vacilan cuando practican mi ritmo, pero no respiran. A mí no me lo digan, mira, tira la salida. Si tu vida gira en torno a conquistar mi liga. Tanta carabina para mí, ya parafina, pero aquí nadie controla lo que se avecina. Mira, ahora quiero ver a toda la gente de Gedo aquí, cómo me anima. Yo soy el cabrón, te lo puedo hacer sobre el ritmo de reggaetón. Lo que tú me pongas, los rapeos de tranqui. Esta mierda no te lo hace Daddy Yankee. No, estamos con el flow. Estamos haciéndolo con esta situación y perdón. Se lo meto más difícil. Y ahora, ¿cómo lo hago? Estamos haciéndolo con mi hermano. En este banco nos sentamos y luego me digo con esta situación. Antes decía que leía Eric Fromm. Por supuesto que leía Eric Fromm. Ahora prefiero mi relación. Pues hasta aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Imaginarte 2025, muchas gracias.
emocionarte.